Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu taya tawaka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 6 de junio y hablaremos sobre una condición que puede afectar a las mujeres durante el embarazo, y es la diabetes, una complicación que puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé si no se detectan y tratan a tiempo. Puede causar complicaciones graves como parto prematuro o un bebé bajo de peso al nacer. Para orientarnos sobre cómo prevenirla, detectarla y manejarla adecuadamente, nos acompaña el doctor Francisco Ekna, médico ginecólogo con experiencia en salud sexual y reproductiva de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Hola Liz, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio en el cual podemos compartir temas muy importantes de la mujer relacionadas con el embarazo. Watamar pushwa ana tsoro so kai kate inain hapa intente puchka sunta wala que puch o tamsito yo to costunto EPSI ka Anas Guayú so kai kate viernes 6 asha en ho na nakuet con hieyu con un puro inaya manka azúcar renaya o tahuru ka hutsinai piamas casa ataca na mon hieyu manka nori renai mahai manka nai mahari anai hachinte que otanai hachia ka para hanare antra anai tomar anete hiet te azúcar ka anai hashawan hieri put suru kahari tu sukar ka sa ka shishiyaka wan mai puro otamasi suru kahari sut sin sang te hipertensión maka ari hona huru kahari hut sin hang tu apos na mai hiya yukana e papia mahiki semanas na puro naya yesa tu es pura no hote macho uka no rio que tenkaria o ta hemeir nai hamamai e hos pura yuri hemei pon hinte o hiare apo to hot que mais tu te aton hiya put preclancia manaka puro oro pan santen squat per cuenta que te so no tripono ani wamachi doctor que Francisco Ekna ginecólogo obstetra ya etash ni wamash kist y pono que ya salud EPSI ka Anas Guayú. Doctor, cuéntenos cómo se detecta la diabetes gestacional y cuáles son los signos de alerta más comunes. No, para que la saquira no doctor que sa wata que mate. Hamos squat, pero wate gente sa san azúcar, wanipur o ta hamos squat por guayabo ten sa por water ten shimar. Es muy importante aclarar que la mujer durante la gestación puede tener diabetes, pero que esa diabetes pudo haber sido diagnosticada ante el embarazo, desde la consulta preconcepcional, teniendo en cuenta que es una condición metabólica alterada en la cual la mujer va a tener durante el embarazo niveles altos del azúcar y que esto puede tener consecuencias tanto en la madre como en el bebé. Complicaciones de muy alto riesgo, las cuales se pueden prevenir si hacemos la detección temprana desde la consulta preconcepcional y al inicio del embarazo, como se hace con la glucosa cuando comienzas en las primeras 10 semanas, ya que entre la semana 24 y 28 tienen que hacerle una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y dependiendo de los resultados se puede hacer un diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, el diagnóstico está de la pregestacional
o inicio del embarazo si los niveles están demasiado elevados, o en el tamizaje que se hace al momento de la semana 24 a 28. Anore no doctor que himai wane wa ku hiya kan hiya yukan hiwale mo yukan otam si na rai ro ra yu wo no kan wa tu shi ap kan to pot ke moima te anaya ot se sa ho ya in tai ta shai mushnya ke ta ke himai ho ta te ha kara so apna ta yuri ke na wani pur he ha sen ste han te au ka hamai te han ra mar ti re ron hiet pur apna kachon e pe he mai tai homore ante na nai mar te han al mai ka I puna ro shaka o te su kan ke pur apna pur te apos na ina hiya yukanairu pahatara huru kahantara nasukara in kasanante poroko semana ni puro otamsia hiya antena nair sanante piam ka chiki pienchme o tapiam chiki mekisa mi semana huntene au otai in suane exame sumo yarara tolerancia a la glucosa irkanamoir te sukar hananka het sin mai het sin sutsin de shaka when here kun ha passion sumo de shaka no hot spansa wata waya tsankin pusho es huru kali shaka se matsin hiya kamun hiya ka stehani sawan hier man ka sukar de shaka anari tsatsa tra piam ka chiki pienchme to piam ka mekisa mi semana pura na metun de sukar ka tsanai pura huri ayu hen shaka o tayu hen chinte chungesme hiya se semai namai na hiya you can pura na ka choma hir her hanari ra pahamos kuat pahamos shahamos tsin hai ya satra atahana ka sang website tem parahna por katsin tem pa pon kum hona ho mai wane wel ko hiya kan hiya you can tursese akahne achik ana ni tetianuri ga tamisaje anan nats pushware sa to piama ka chiki pienchme o ta piama ka chiki mekisa mi semana ana ipor en hiya. En Anas Guayú garantizamos la atención integral de tu bebé desde el primer día. Recuerda que es deber de nuestros afiliados registrar a sus hijos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y reportarlos a tiempo ante su EPS. Así, tu pequeño accede a sus controles, vacunas y cuidados necesarios. Cuidamos de lo más importante, tu familia. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. EPS Ika Anas Guayú, ahí está, panza y tiene cuerpo, te piche meishi kana, para hatat kai, hostun hatahain hanai, en registro na mãe por anai hanainaya, otto intin pushwa, uri ayui hanaya, mãe que queta para registro con amana, ai retramaku na hirena, ai mahnena, nai kerto ruto no control que pushware. Hey ha shatas mai, hai ramatente, que hamaten sumonte EPS que nei wan hinte ho huru hipia, ha kia kan wani wair ko hanai kemai te EPS ikat Anas Guayú. Ya conociendo lo que es la diabetes gestacional, quisiera que nos hablara cuáles son los riesgos si esta condición no se trata adecuadamente y cómo pueden afectar al bebé. Bueno, esa quiere que no toque. Hamos cuat pahoro, santa pasana bueno guayu, manca no horizonte mal. Hamos cuat pachinte que estuma manca método resonante hiet que te sucaraca. Dentro de las complicaciones que puede presentar una mujer con diagnóstico de diabetes gestacional, incluye el alto riesgo de la preeclampsia, es decir, se puede aumentar la presión arterial. Existe la posibilidad que el bebé crezca demasiado rápido, no acorde con el tiempo de embarazo que corresponde, y eso puede traer amenazas de partos pretérminos, ruptura prematura de las membranas, infecciones, o peor aún, que el bebé dentro del útero tenga problemas en la circulación interna, y eso puede llevar a problemas de no solamente metabólicos sino cardiovasculares. Puede generar en el bebé muerte fetal in útero. Entonces fíjense que es muy complejo el tema del diagnóstico de diabetes gestacional no controlada, porque si está controlada nos permitiría minimizar esos riesgos. Entonces la mamá puede hacer preeclampsia, parto prematuro, partos con dificultad al momento del nacimiento, requerimiento de cesáreas. Y para el bebé, como les dije, existe inclusive la posibilidad de aumento de dificultad respiratoria recién nacido o muerte fetal in útero. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico por tamizaje, idealmente prepararnos desde la consulta preconcepcional o en los momentos del embarazo donde se hace el tamizaje con la curva de tolerancia. Anore no chipa es otra sakira que top. One here. Santa pasana entre mayen pahia o meturhari no otro wanuri que azúcar here. Tera what hari ka satabet que ante tu wanuri preeclampsia maka cheche hawer es por huru ka han sut sensa. Otam siete es pura mere uhanchinte que matselero. Pura pnaten kariaka. Es por chata han tera no uraka tera ernia yarar amuram siete
kibo hono kat pushu atai maka niaral tan rutu de mar hemeir ni matsto wat sari kasata kan chinte que es pura mayen renisle rutani ka suru kal sut sinta antas nain aru ko snain metur ha sut sinai es producto chinte que serero mosese ai mawen wan hiet hiawa tensa que casa no que la tawa en sumoi awata maten tomat ne awa ne reher no pe ma ne hiyo moi hat spura serut kante rutu hante au hunte na tao mar se met manai que par mama anari rakat pura na kachonwa tehana hutsen hai tehana hutsen sha sukar nori sukar anari hutsen hai nori hulu kai nori shak hai tera te hante aus kama ai ma se chinte ke ai ma siekat ska sau de kari na han ko chinte ke satra me kiet sat ket kashi tele eru tenika maka kama moi ma noi me hiekan wane wai ruku hai nei humon tere men kariruane wa ruku pura nei puro hiyo te pura nei puro hiyo por este ante awane wa ruku anaya wat se ha. Futuras mamás y papás, la gestación requiere cuidado y atención. La EPS indígena Anas Guayú te invita a asistir a tiempo a tu IPS primaria para tu control prenatal. Cuidar tu salud es cuidar la vida que viene en camino. Juntos, gestionamos salud. Hiya kanairu, ello dihanen tutashi dihanen. Parit chonkai, porque puo nurihi wane wairuku, ay mahirahin hiya. Te EPS ika Anas Guayú, hena hirhi purhuna nahne reher, suru terher repehe karhanai, y puo nurihi. Hay mahirare, hay mahoncheho uchon, wapuru kai mauria. Hiya no tawayakan, achaha hirashi wakwat kapurana. Y finalmente, doctor, quisiera que nos diera algunas recomendaciones que puedan seguir nuestras gestantes para prevenir o controlar esta complicación durante su embarazo. Anu ni chiru hat kala sakira hona mun doctor ke sa wata kamate kasa puts ke hen koru makai mai wani puts pura nohoro pura hai mai rainte no ni sente ne mayen so una tipuru ka no inte henan inter kasa sai hat pura nan intention. La primera recomendación que se le hace a toda mujer donde existe antecedentes familiares de diabetes gestacional es ir a una consulta preconcepcional para determinar qué riesgo tiene de presentar una diabetes gestacional o, si es el caso, hacer tratamientos previos al embarazo para reducir el riesgo de complicaciones. Cuando ya la mujer tiene diabetes gestacional diagnosticada durante el embarazo, la primera recomendación es la dieta. Es necesario asumir una dieta responsable dirigida por un nutricionista en la cual va a hacer un balance adecuado de carbohidratos, grasas, proteínas, es decir, una dieta individual, lo que va a permitir controlar metabólicamente a la mujer durante el embarazo y de esta forma reducir el riesgo de complicaciones tanto metabólicas como cardiovasculares. Hacer ejercicio y en algunas mujeres, cuando la diabetes gestacional así lo requiere, puede requerir medicamentos orales o inclusive insulina. Pero la clave o el punto de la recomendación está en el diagnóstico oportuno para una intervención oportuna que comienza con dieta. El 95-98% de las pacientes con diabetes gestacional son controladas adecuadamente, principalmente con una dieta formulada individual definida por la nutricionista. Wani putshi namene ipuonu kana mauria mushnyake tenai mahaya kone hiyo suria santa gente wanuri kana nai nohorin tehinana ni moima he has man ke tehari sa so tapo ente sukar por te shika no ipuru para hana pura makachon te anari ranhat ranhat tehan hat ka usut sensai sut sensusha usual de kasain hat tumani puot pura makachon intensia o wani mahayo wani ke iruma kachon por shi hat para hana ir ke hat kamu te kaswai te anaka samoin kasmoin o tamsia ir kan tamu de hikunka wana wantanai hat pangsa entre los tuin hat ai hat pushu at kasan ke kara chiko chikanuri kai nutricionista se serhane oni pur tunje nutricionista kai wanoi pur hat han texan te chikunte so unai pur no tarana intente arine que no tarana intente kas pushu osne wana wan te kut ka te balanceada makarari hon mai ya kan hiyo kan has se mai ir kan la mai su kan te shaka mar hon te la hin tirhere mar ter ir kan mai da apna sa so pura esa ia tieter azúcar que e pecho que girero entonces y puro y wahi hanari ramata no coura ni wata huron de herre peheker hanai kamun hoshi mai nei puno kan skamun awana has na kuepa e pon ho unari ruane waira na ku.
Muchas gracias al doctor Francisco Egna, experto en medicina ginecológica de la EPS indígena Anas Wayuu, a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero y traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya Otzihoru, Sao, Happy Tantapuch, que here can Warimuyo, ni Wairmayo, Narara, you can Natush, can and here you can Naush, one over Nakua, who wimpe Horican, Wapuhe Orican, Tanaparam, and can out Tanosh to and can Wayu Maura up can the Putchka, Tarachi is ma, Sao what, and something the Putchka, and I may mark I Mahira here, Hia out in the Hawanikasa Takarm, Sotohai, here cannot the Wayakan, Achaha Hirashua Quat Papurana.